Bien, hermanos, en esta tarde vamos a hablar acerca de un tema interesante y es un tema un poco contradictorio. Es un poco contradictorio. Número uno, porque muchas veces Dios te dice a ti, no vayas. El hermano dice que sí. Y otras veces Dios te dice, ve. Ahora, ¿cómo saber cuándo ir y cuándo saber cuándo no ir? Esa es la gran disyuntiva que presentan muchos seres humanos. Vamos a orar. Señor, en esta tarde estamos pidiendo de tu asistencia. Nuestras palabras y nuestra imaginación nada son en relación al poder de tu Espíritu actuando en nosotros. Por lo tanto, no tenemos la sabiduría para presentar la palabra, pero sí tu Espíritu Santo tiene todo el conocimiento para que la palabra tuya llegue a nuestro corazón en esta tarde y salgamos de aquí convencidos para hacer tu voluntad. En Jesús, amén. No sé si a ustedes alguna vez les ha pasado eso, que la conciencia les dice, no vayan, y uno, ¿qué pasa después? Y uno va, y ahí es pecado fatal. Y hay veces que la conciencia nos dice, ve, y uno no va. Yo creo que todos los seres humanos han pasado por esa situación, todos nosotros. Ahora, no es la conciencia la que define eso, es el Espíritu Santo que trabaja a través de nuestras conciencias. Yo recuerdo hace como 10 años atrás, cuando nosotros llegamos acá, yo sentí esa voz del Espíritu Santo que me dijo, hazlo. Yo dije, no, si de todos modos, hazlo. No. Yo lamento todavía, ya salí de eso ya, pero estuve lamentando 8 años el no haber escuchado la voz del Espíritu Santo. Ahora, el problema que tienen los seres humanos es que muchas veces están donde no deben estar. Ese es el problema de la humanidad hoy en día. Algunos están donde no deben estar. Y otros no están donde deben estar. Es un juego de palabras tremendo. Me decía el coordinador hace poco, nos reunió a nosotros los pastores, y decía, si un pastor no se siente feliz realizando su trabajo, usted pudo haber recibido el llamado de Dios, pero ni usted es feliz, ni mucho menos la congregación que usted pastorea. Así nos decía él. Pero ¿cómo realmente nosotros podemos definir eso? Por dónde realmente yo me encuentro y si está acorde a la voluntad de Dios, dónde yo estoy. Es lo que nosotros podemos definir hoy. Para eso nos va a ayudar dos personajes bíblicos. El primero es Balaam. ¿Se acuerdan de Balaam? Híjole. Números capítulo 22. Dios le dijo a Balaam, ¿qué cosa? No vayas. Números capítulo 22. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán. ¿Dónde? Frente a Jericó. Versículo 1 del capítulo 22 de Números. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián, ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros ¿a quién? A Balaam. ¿Quién era Balaam? ¿Quién era Balaam? Balaam había sido una vez un hombre bueno, dice el espíritu de profecía. Y además había sido profeta de Dios. Pero había apostatado y se había entregado a la avaricia,
no obstante, aún profesaba servir fielmente al Altísimo. Es decir, muchas veces nosotros no sabemos cuándo ya la bendición de Dios se ha apartado. Muchas veces no sabemos cuándo nosotros hemos cruzado el límite. A Balaam realmente le ganó la avaricia y él no sabía que estaba en un grave pecado, pero él pensaba que él estaba sirviendo fielmente al Altísimo. Balaam había sido un profeta de Dios. Qué cosa más interesante esta. Cómo uno puede estar en una posición favorable. Muchas veces Dios nos pone a nosotros en una posición favorable, pero poquito a poco el corazón se va deteriorando. Poquito a poco vamos dejando de hacer la voluntad de Dios. Poquito a poco vamos dejando de depender de Dios. Nadie se da cuenta. Pero el deterioro ya comenzó hace mucho tiempo. Y fíjense, el deterioro no comienza con cosas grandes. Oh, qué pecado hizo. No. El deterioro espiritual comienza con las pequeñas zorras. Una mentirita por aquí. ¿Fuiste al mercado? Oh, sí, fui. Mentira, no fuiste. Y nadie se da cuenta. ¿Hiciste esto? Sí, yo no lo hice. Entonces son pequeños detalles que nosotros comenzamos a que formen parte de nuestra vida y no nos damos cuenta. Por eso Balaam no se dio cuenta de cuando él había sentido completamente el deterioro. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, versículo 5 del capítulo 22, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Dícele los mensajeros: ven pues ahora, te ruego, y maldíceme este pueblo. ¿Qué era lo que iba a hacer Balaam, hermanos? ¿Qué era lo que iba a hacer Balaam? Quería maldecir ¿a qué? ¿Cómo se llama eso hoy en día? Vamos a hablar en familia. Me están grabando ese que me están grabando. ¿Cómo se llama eso hoy en día? Ustedes estuvieron en el mundo muchas veces. Cuando estuvieron en el mundo, ¿se acuerdan que pasaba el gato negro por delante de nosotros? ¿Y qué pasaba? No, el día estaba malo ya. ¿Se acuerdan de eso? Cuando nosotros estábamos en el mundo, que teníamos un padrino y teníamos 20 cosas, y que pon un cordón rojo en la puerta de tu casa, porque si no, si el niño lo celebran, pásale la mano. Todas esas cosas pertenecen al pasado. Y muchos viven hoy así. Y todavía algunos dependen de esas cosas para decir que se sienten bien, para decir que tienen prosperidad. Para nada, hermanos. Balaam sabía que el pueblo de Israel era el pueblo de Dios, que Dios había bendecido. Ahora, la avaricia le había ganado tanto a este hombre que cuando llegaron los mensajeros, él dijo: un momentico, eso dice la Biblia, yo tengo que consultar con Dios. Esa maldición, ay hermanos, es una palabra fuerte, pero yo tengo que decirla, porque si no la digo, tal vez ustedes pueden quedar y pensar, bueno, ¿qué aplicación tiene la historia para hoy día? Esa maldición que quería hacer Balaam era un hechizo. ¿Se acuerdan de esa palabra? Cuando alguien caía mal a otro, le van a hacer una cosa fea. Señor, me perdone si yo estoy diciendo algo incorrecto en esta tarde, pero hoy en día se está usando mucho eso. Yo pensé que aquí en Estados Unidos eso no existía, es decir, que no. No, hermanos. Aquí más todavía. Yo recuerdo, estamos hablando del año 2007. A mí me llaman a trabajar en una compañía y entonces yo comienzo a trabajar. Y cuando me gusta trabajar, y cuando estoy en un trabajo, o lo doy todo o no lo hago. Y yo comencé con un entusiasmo. Y yo veo al vecino mío que estaba en la otra máquina, no le parecía para nada bien lo que yo estaba haciendo. Y yo dije, aquí está pasando algo. Y comencé así a orar, decir, bueno, Señor, me pongo incondicionalmente en tus manos.
ten misericordia de este tu siervo. Prevalece tú, Señor. Pero yo sentía algo extraño allí, sentía yo. Una vez, estamos hablando hace más de 15 años atrás, me tocó trabajar con dos personas que vivían prácticamente haciendo cosas extrañas. Estaban dedicados a eso. Eran enemigos. Ahora bien los ojos, que nosotros no estamos fuera de onda con respecto a esto. Hoy en día esto se puede repetir. Ellos eran enemigos a muerte. Pero cuando hablábamos de la palabra de Dios, eran dos brujeros, imagínense ustedes. Cuando hablábamos de la palabra de Dios se unían. Y yo decía, pero yo siempre llevaba la Biblia y siempre la dejaba abierta, siempre me gustaba leerla. Eso les molestaba a ellos. Ahora, algunos se bautizan y piensan que si siguen con estas cosas van a recibir protección, pero para nada, hermanos. Cuando yo estaba leyendo esta historia, dice la pluma inspirada, Balaam sabía que su maldición no podía perjudicar en manera alguna a los israelitas. Nadie nos puede hacer daño a nosotros, hermanos. Nadie. Y dice, Balaam sabía que su maldición no podía perjudicar en manera alguna a los israelitas. Dios estaba de parte de ellos y siempre que le fuesen fieles, ningún poder terrenal o infernal adverso podría prevalecer contra ellos. Hermanos, tú y yo estamos resguardados por el mejor Dios del universo que se llama Jehová. Y cuando nosotros entregamos el corazón completamente a Jehová, ninguna fuerza maligna puede contra nosotros. Ninguna. Ningún hechizo, nada puede en contra de nosotros, porque nosotros estamos resguardados por aquel que es el ángel de Jehová, como dice la palabra. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defienden. Muchas veces las personas dicen, no, yo no me voy a esa iglesia. Y aquí en esta iglesia es donde está realmente la bendición de Dios. Vinieron estos mensajeros y quisieron comprar a Balaam. ¿Y saben la respuesta de Balaam? Le dijo, no, yo no puedo ir. Volvieron ellos nuevamente y dijeron a Balac, él no quiere venir. Y entonces volvió a Balac, versículo 15, a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me pidas. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y de oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová. Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Y dice el versículo 20, y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Yo pregunto, ¿tenía bendición de Dios la ida de Balaam para maldecir al pueblo de Israel? ¿Tenía bendición eso? ¿Eso estaba respaldado por Dios? ¿Y cómo se atrevió entonces Balaam simplemente a guardar silencio y decir, yo espero que Dios me hable? ¿Y saben lo que le dijo Dios? Sí, bueno, está bien, vete. Tengo un hermano amigo mío, pastor, que él decía, cuando nosotros insistimos en contra de la voluntad de Dios, muchas veces Dios permite que las cosas, que tú te salgas con tu voluntad, pero el hecho de que tú te salgas con tu voluntad no quiere decir que tu voluntad está de acuerdo a la voluntad de Dios. Y entonces dice, cuando Dios permite que tú vayas, eso se llama voluntad permisiva de Dios. Balaam iba para maldecir a Israel y yo pregunto, ¿era bueno o malo eso? Versículo 21, así Balaam se levantó por la mañana
y enalbordó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se entendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada como. Yo pregunto, ¿Dios nos ha traído a este lugar? Cuando a mí me llamaron para el distrito, estamos hablando hace ya casi 5 años, me dijeron, tienes Tyler, Marshall y Mount Pleasant. Y decía, ¿dónde está Mount Pleasant ese? Yo ni sabía dónde estaba esto. Y busqué allí en el mapa y entonces encontré esta linda ciudad. Fue la primera iglesia que visité. La hermana Aida se acuerda. Y también los Fernandos. La primera iglesia que yo visité fue esta. Recuerdo que ustedes se reunían los martes en el otro cuartico. Y cuando yo dije, bueno, Señor, este es el lugar, y el Señor me dijo, sí es el lugar, yo dije, bueno, aquí voy a estar, ni modo. Todavía no me habían presentado en las otras iglesias, ni en Tyler ni en Marshall, cuando yo estaba dando estudios bíblicos, ¿se acuerda? Con la otra hermana que traje, que también se había graduado como pastor. Y hermanos, aquí hay mucha gente que necesita escuchar la palabra de Dios. Aquí hay mucha gente sincera. De hecho, este año que viene yo estoy pensando en serio. Yo digo, Señor, 5 años y ¿qué ha sucedido? Hay que trabajar con más ahínco, hermanos. Hay que ir de casa en casa. Yo tal vez para la primera semana de enero vamos a tener que hacer un presupuesto. Vamos a trabajar con la Junta de Iglesia para hacer un presupuesto. Pero para impactar, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Si algo a mí me tiene frustrado, como decimos nosotros, es el hecho de verme imposibilitado, yo no sé cómo les llega a los administradores, el hecho de que uno esté trabajando, pero me llamaron hasta la atención porque estoy trabajando demasiado, más allá de lo que ellos esperan. Pero yo no puedo quedarme tranquilo con los brazos cruzados. Yo siento que debemos de hacer algo. Pero bueno, anyway. Cuando uno está aquí en este lugar y uno está en el lugar correcto, Dios derrama su bendición y uno es feliz porque está haciendo la voluntad de Dios. Ahora, usted no está en el lugar correcto, aunque las cosas usted aparentemente vean que están siendo multiplicadas y de alguna manera bendecidas, pero si usted no está en el lugar correcto, aunque las cosas prosperen, usted no va a sentir felicidad. Por lo tanto, si Dios te llamó, es porque tiene un plan especial y específico contigo. Balaán estaba en el lugar incorrecto. Ya la hermana se está quedando dormida. Balaán estaba en el lugar ¿qué? Incorrecto. Sin embargo, Dios dejó de hablarle a Balaán. Aunque Balaán estaba en el lugar incorrecto, Dios usó a Balaán, y fíjense cómo lo usó, que dijo la profecía más bella del Antiguo Testamento, que está en Números 24, 17. Dice la palabra de Dios, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de ¿quién? De Set. Por lo tanto, cuando tú vayas a hacer algo, necesitas tomar una decisión. Yo te confieso algo. Habla primero con el Señor y dile, Señor, ¿cuál es tu plan? Háblale así, Señor. Señor, ¿cuál es tu plan? Mira, mi plan es, háblale sinceramente, Señor. Mi plan es este, Señor. Este es mi plan. Y entonces tú preséntale a Dios el plan que tú tienes. Si el plan que tú tienes no recibe la bendición de Dios, ni te atrevas.
a mover un pie, ni te atrevas a mover un pie. Cuando yo me venía para los Estados Unidos, yo no quería venir aquí, de veras. Yo estoy disfrutando de estar aquí, pero yo no quería. Yo me senté en un buró que yo tenía. Imagínate, estaba terminando ya la universidad y ya tenía llamado para la iglesia principal de Occidente, la más entusiasta, una iglesia que todos eran blancos, el único moreno iba a ser yo. Pero yo había predicado allí ya y los hermanos les gustó y me invitaron para que pastoreara. Yo le decía a mi esposa, mira, irme para los Estados Unidos, ese va a ser el error más grande que nosotros vamos a cometer. Así le decía, irnos para allá, aquí yo estoy ya con mi trabajo, tengo llamado, ¿qué voy a hacer allá? Y ella insistía, mi amor, pero piensa en los niños, y piensa en los niños. Yo le dije, que vamos a hacer algo, vamos a orar, y empezamos a orar. Señor, permite que esto no se haga, que esto completamente se deshaga. No, hermanos, cada vez era más confirmación que tenía que venir para acá. Y más confirmación, hasta que me vi montado en el avión. Ya cuando me vi montado en el avión, ni modo, fue voluntad de Dios. Pero todo se facilitó. No teníamos ni el dinero para venir para acá. Necesitaban $1,000. $1,000 en una semana. No, si yo hacía puertas y ventanas, ganaba bastante bien y trabajaba en la obra. Y yo ganaba casi $80 diario allá. Es mucho dinero. Yo decía, ¿cuándo yo voy a hacer los $1,000 para venirme para acá? Y me faltaba una sola semana, fíjense, una sola semana para venir, porque se vencía ya la fecha de vuelo. Yo le dije, bueno, Señor, si en una semana no aparece ese dinero, quiere decir que tú no quieres que nosotros vayamos. ¿Y qué pasó? 3 días antes, 3 días fueron, no, como 4 días antes, alguien me dijo, toma, aquí tienes $1,000 para que te vayas para Estados Unidos. Digo, ¿y esto qué cosa es? Dicen, tómalos, $1,000. Pero es deuda. Dice, no, tómalos. Pero eso es un regalo que yo te... No puede ser, no puede ser. Yo no lo creí. Ay, Señor. Y llegué a la casa y le dije a mi amor, mira mi vida, $1,000. ¡Ah! ¿Dónde te robaste ese dinero? Esto no es robo, esto me lo regalaron. ¿Dónde dice ahí? Dice, entonces vamos a sacar todos los pasajes que nos tomamos. Sacamos pasajes y aquí estamos, hermanos. Pero Dios movió todo, todito. Ahora, cuando yo llegué aquí, los primeros 2 meses, yo decía, mejor me hubiera quedado en Cuba. Estar lavando carros y toda esa cosa. Y un frío tremendo. No, me hubiera quedado mejor allá. Hasta que ya entendí que Dios tenía un plan conmigo aquí. Y yo insistí, aquí es. Y yo decía, ¿pero cuándo? Aquí es. Y hermanos, gloria a Dios por eso. Pero Balaán, Dios le dijo a Balaán, no vayas. Y Balaán, ¿qué hizo? Fue. Vamos ahora a ver a Gedeón. Jueces, capítulo 6. Jueces 6. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián, ¿por cuántos años? 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y esta era la historia. Y entonces vino el ángel de Jehová, versículo 11, vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le acercó y se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón ¿cómo?
Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido tanto mal? Y entonces Dios le dice a Gedeón: pues si yo te he llamado, bueno, él presentó a Dios una serie de pruebas para confirmar el llamado que Dios le estaba diciendo de que fuera. Y él de todos modos ponía más pruebas, porque eran 120,000 los enemigos de Israel. ¿Cuántos eran? 120,000. ¿Y cuántos eran los de Israel? Bueno, al final él le hace un llamado al pueblo para pelear en contra de los 120,000. Jueces capítulo 7, versículo 1. Levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Jarot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá al collado de Morre, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho. ¿Cuántos eran? 22,000 personas. Pero cuando Gedeón saca la cuenta y dice que Dios está diciendo que el pueblo, versículo 2 del capítulo 7, es mucho, en cuanto a 120,000, hay 98,000 que todavía nos falta. ¿Sacamos esa cuenta nosotros? Cuando Dios nos manda a hacer algo, muchas veces nosotros podemos entrar en una serie de cuestionamientos. Señor, lo que estás diciendo es ilógico. Tú quieres que nosotros batallemos contra 120,000 personas y los que están conmigo son 22,000 y tú dices que es mucho. ¿A poco no te ha pasado eso a ti alguna vez? Muchas veces la lógica en las cosas de Dios no se puede aplicar, porque Dios no trabaja con lógica, Dios trabaja con milagros. Y cuando Dios trabaja con milagros, Él hace lo que Él quiere, con pocos. Y le dice a Gedeón: mira, los que están contigo es mucho pueblo. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase. Versículo 4. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí te los probaré del que yo te diga, porque de estos 22,000 quedaron entonces 10,000. Ahora, 10,000 en contra de 120,000, ¿cuántos son? 110,000 personas. En vez de ser más, en vez de Dios ponerle más gente a Gedeón, le quitaba gente. Y entonces dícele Dios, versículos 5 y 6. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte a sí mismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca. ¿Cuántos hombres? 300. ¿300 para cuánta gente? Para 120,000. ¿Es poco o mucho? Ay, Dios mío. Y entonces Gedeón dice: Señor, cuéntame, ¿por qué tú quieres hacer las cosas así? Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Por lo tanto, cuando yo estaba analizando esta historia, yo decía: Señor, yo no quiero ser del grupo que fueron desplazados de 22,000 a 300. ¿Cuántas personas Dios le quitó a Gedeón? 21,700. Buen matemático. 21,700 menos. ¿Para cuántas personas atacar? 120,000 personas. ¿Da la cuenta o no da la cuenta? Yo decía: Señor, yo no quiero formar parte de ese grupo que tú pongas a un lado. Y que tú pongas a un lado. A mí siempre me llamó la atención algo que me decían.
alguien me decía, nunca dejes que nadie tome tu corona. Es decir, cuando me está diciendo que nadie tome tu corona, usted es llamado en ciertas circunstancias, en momentos específicos, en un lugar específico. Dios te llama. Ejemplo, cuando Dios quiso darle el ministerio profético a la iglesia adventista del séptimo día, la primera persona que Dios llamó era un moreno, así como yo, una persona prieta de color. Y los negros en aquel entonces eran discriminados. Y él dijo, bueno, si Dios me está llamando a algo tan importante que es dar al pueblo remanente el ministerio profético, es decir, las profecías, etcétera, las visiones, no me van a creer porque soy, ¿cómo? Moreno. Y por un prejuicio racial, fíjense esto, esta persona no aceptó realmente el compromiso y el llamado que Dios le estaba haciendo. A lo que cuando él rechaza ese llamamiento, él ve a otra persona que tal vez estaba diciendo las mismas palabras que le estaba diciendo. Pero él rechazó el llamado que Dios le estaba haciendo por un prejuicio racial. Escuchen esto. Dios dice, bueno, si tú me dices que no, yo me busco a otro. Y ahora se buscó a un hombre rubio y rico. Y este hombre rico, rubio, bien parecido, cuando Dios le hace el llamado, también dice que no. Es increíble. Uno porque tenía poco, otro porque tenía mucho. Y entonces el Señor tuvo que llamar a Elena de White. Mujer pobre y enferma. Porque se cumple lo que dice la Biblia, lo débil del mundo llamó Dios para avergonzar a ¿qué? Para avergonzar a los fuertes. Y una mujer débil, pobre y enferma, débil como estaba ella, porque ustedes saben que ella recibió una pedrada y esta pedrada la tuvo convaleciente varios años. Y cuando ella recibe, a los 17 años, recibe el llamado de Dios, ella no dijo que no. Dijo, aquí estoy, Señor, aquí está tu sierva. Y hoy en día, si nosotros como iglesia adventista tenemos tanto material, tantos libros, que no solamente hablan acerca de la familia, que no solamente hablan acerca de la salud, que no solamente hablan acerca de las profecías, esto lo debemos a una mujer sencilla, pobre y enferma, que dijo, Señor, aquí estoy yo. Y gloria a Dios por eso. Y hermanos, Dios está haciendo lo mismo con nosotros. Dios nos está llamando a nosotros para salvar a un pueblo. Ahora, ¿nosotros qué vamos a decir? ¿Nosotros qué vamos a decir? ¿Cuántas excusas podemos presentar nosotros a Dios? No, Señor, que ese grupo no va a crecer. No, Señor, que ya estamos cansados. No, Señor, usted puede presentar 100,000 excusas, pero nunca tendrá la razón si no coopera con el Señor. Repito, podemos presentar a Dios 100,000 excusas, pero no vamos a poder estar de acuerdo con el Señor si no cooperamos con Él. Simple. Y yo me pongo a pensar muchas veces y digo, ¿cómo alguien puede sentirse cuando Dios lo ha llamado a hacer una tarea y no la hace? ¿Cómo no se puede sentir? Y muchas veces me pregunto, ¿tendrá tranquilidad esa persona? Porque el Espíritu Santo trabaja fuerte. El Espíritu Santo cuando quiere lograr un objetivo, mira, te saca, no sé, yo no sé lo que tú estabas haciendo, pero te saca de allí para traerte a donde Él quiere que tú lo hagas. Y trabaja fuerte. A mí me decía uno, yo no sé ni por qué yo estoy aquí. Decía uno así, ¿sabes? Dice, yo no sé ni por qué yo estoy aquí. Tan bien que yo estaba allá. Tan bien que me sentía. Y digo, pero bueno, si tú vas a estar toda la vida pensando en allá y no pensando lo que Dios quiere hacer contigo, estás mal. Yo demoré desde los 17 años hasta los 28 años. 17 años. Desde que tenía uso de razón. Pero bueno, 17 años en mi país es mayoría de edad. 17. Y yo demoré, yo me casé. Yo dije, bueno, yo primero me caso. Y Dios me seguía llamando. Y me seguía llamando. ¿Qué? Yo voy a ser pastor si eso es una complicación de madre.
Lo que más yo odiaba del pastor, que nunca tenía dinero. Los pastores nunca tienen dinero. Eso es lo que a mí me odiaba. Decir, Dios. Llegaban los pastores a la iglesia, yo tenía mi taller, mi compañía, y yo tenía que llevarle comida a los pastores. Decía, Señor, yo no puedo estar en esa posición de ellos. Eso es un problema grave. Y eso me ponía a mí mal. Y yo sentía la voz de Dios. Vamos, ven. No, ahorita no, más tarde. Ven. No, ahora no. Ahora le dije a mi esposa, fíjate. Ya hicimos la casa, ya los niños nacieron. Ahora vamos a disfrutar. Hasta carro tenía yo. Y sentía la voz aquella. Híjole, no te deja tranquilo, Dios. Hasta que un día llego a casa de un amigo mío, pastor, y le digo, mira, me está pasando esto. Y dice, es que Dios te está llamando. Y hasta que tú no cumplas su voluntad, tú nunca vas a ser feliz. Y dije, ay, mi madre, ¿para qué le hablé a este hombre? Peor me sentí todavía. Y entonces, el día que me sentí bien fue el día que yo le dije, Señor, ya no quiero más escuchar esa voz, porque es un barrenillo. No sé si ustedes han pasado por eso. Tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Y yo estaba soldando y sentía la voz, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Estaba haciendo otras cosas para evitar esa vocecilla. Durmiendo me aparecía el Señor. Tienes que hacer esto. No quiero, si tienen que hacer. Ay, hermanos, yo no sé si yo les conté a ustedes cómo fue que yo respondí realmente al llamado de Dios. Yo se los dije. Era una tarde, no, fue por la mañana, estábamos visitando. ¿Yo se los dije a ustedes o no? Estábamos visitando una familia de la iglesia y entonces una hermana, Margot, y yo escucho una voz de alguien que se estaba incendiando. ¿Saben lo que es incendiándose? Tomó una botella así de alcohol y se la roció completa. Un hombre de 6 pies de estatura. Y entonces fue, tristemente estoy diciendo esto, ¿no? Y lo estoy diciendo con el corazón en la mano. Fue precisamente frente a una iglesia pentecostal. Había más de 700 personas allí. Y en vez de sacar a aquella persona que se estaba prácticamente suicidando y prestarle los primeros auxilios, fue un espectáculo aquel, todo el mundo mirando aquello. Yo no me pregunten qué hice. Yo sé que había una cerca de 6 pies y yo la salté. No me pregunten cómo fue. Yo sé que yo la salté. No sé, el espíritu me levantó así y yo caí frente a ese hombre. Y había una sábana blanca y lo que hice fue taparlo porque estaba desnudo, era un espectáculo aquello. Un hombre de 6 pies desnudo y las partes del cuerpo se caían al piso, quemado. Yo me lo tiré encima, dije, Señor, tengo que hacer algo. Me lo tiré encima. Yo no sé de dónde saqué la fuerza, no me pregunten. Pero ni tampoco de dónde saqué el valor. Y dije, quítense. Y saqué a todo el mundo así. Y había un carro y le dije, tienes que ir conmigo al hospital. Así le dije al hombre. No, sí, vamos. Me llevó al hospital. Y yo le preguntaba, ¿cómo te sientes? Y solamente era lamento y me siento mal. Llegamos al hospital y yo dije, bueno, ya cumplí mi deber. Y la policía me dijo, mira, si tú lo traíste, de alguna responsable eres. Tienes que ir hasta el hospital. Hermanos, aquella ambulancia iba a 120 millas por hora. Y cuando yo estaba allí, él estaba quejándose. Y en ese momento Dios me habló y me dijo, háblale y pregúntale si ama a Cristo y si lo acepta. Y en ese momento entonces yo dije, bueno, si es el último momento de su vida, yo tengo que decirle algo. Le dije, amas a Cristo, te entregas a Él. Y aquel hombre dijo, sí, yo lo amo. Y el Señor entonces en ese momento me dijo, para eso te estoy llamando. Ya. Yo dije, ¿cómo? Y dice, sí, para eso, para salvación. Allí entonces uno siente ese toque del Espíritu y uno dice, no. Y empecé a llorar ahí fuertemente. Señor, perdóname por mi resistencia a tantos años a hacer tu voluntad. Yo de veras quiero hacer tu voluntad. Yo quiero predicar tu evangelio, Señor. Perdóname. Y entonces cuando llego al hospital, como a la hora, me llaman y me dicen, ¿usted es familiar de la persona? Digo, no, soy una persona que pasó por allí. Dice, no, falleció. Pero falleció salvo en Cristo. Y cuando yo escuché esas palabras, la tranquilidad que yo experimenté fue que al menos él
Él se entregó a Jesús. Y a partir de ese momento yo seguí pensando en la posibilidad ya de servir al Señor, aunque no quería. Pero me pasó, número uno, como Balaán. Y yo se los digo sinceramente. Cuando yo sentía la voz de Dios, yo me puse a hacer dinero. Y hice dinero. Yo tenía, cuando mi niña nació, una maleta llena de billetes. Mis niños no pasaron, cuando la gente en mi país pasaba hambre, bueno, ahora no sé si me estarán escuchando mis migrantes, mis hijos no pasaban hambre, porque yo me dediqué a hacer dinero. Voy a hacer, yendo en contra de la voluntad de Dios. Qué incorrecta posición yo tenía. Y recuerdo el día, y yo le hacía trabajos al presidente tal, al director de turismo, a toda esa gente. Iban a mi casa. Ahí fue donde yo pude tener un poco de amabilidad y cortesía así con las personas. Médicos, gente sumamente importante iba a mi casa para mandar a hacer los trabajos. Y cuando mi niña nace, yo recuerdo que una vez ella abre el portafolio y empieza a jugar con los billetes y lo empieza a regar por toda la casa. Y dije, ay Dios mío. El día que a mí me llaman para pastorear el primer distrito, la primera iglesia, yo les digo algo, ustedes no me lo creen a mí. Yo tenía $13,000 ahorrados por cualquier emergencia, ustedes saben, fondo de emergencia. Y yo dije, de todos modos, a mí me cae trabajo todos los días, vamos a invertir todo el dinero para reparar el carro. Y gasté los 13,000 pesos. Y cuando a mí me hacen el llamado para ir a pastorear una iglesia, y ustedes no me van a creer lo que les voy a decir, yo no tenía ni un penny tenía yo. Yo le busqué así, dijo, mi amor, dinero. Dice, no hay dinero. Y ahora vamos para un lugar, no sabemos allí las condiciones. Ni 10 pesos, nadita. Ni 5 pesos, nada. Y empezó a llorar, ay Señor. Y el camión de la mudada allí, vámonos, vámonos. Sin un penny tenía yo, lo más feo del mundo. Señor, ¿cómo le voy a hacer? Y Dios me dijo, ¿y quién te dijo a ti que tú necesitas dinero para hacer mi voluntad? Y le dije a mi esposa, mi amor, vamos a orar. Y los niños contentos. Yo no estaba tan contento, yo no quería tampoco ir. Iba a dejar mi casa de 2 plantas, de metal, las ventanas de hierro, piso de granito, para meterme en una casa de puro zinc. Yo no quería ir. Y el baño, mi baño era un baño de lujo. Aquel baño era un hueco y arréglatela como... Yo no quería ir. Y sin dinero. Yo me pregunto ahora y le digo, Señor, ¿cómo fue eso? Solamente un milagro de Dios. Pero recuerdo que cuando llegamos al pueblo, comenzamos a hacer amistad con todo el mundo, hasta con el alcalde del pueblo, comunista al 100%. Y no me olvido nunca un día que él estaba en su casa enfermo y yo llegué con las medicinas mías que me había mandado. Le dije, mira, estas medicinas eran para mí, vitaminas, pero yo sé que a ti te va a hacer de mayor efecto y vas a beneficiarte con ella. Y aquel hombre empezó a llorar. Bueno, para no salir la historia, esa iglesia actualmente tiene 6 médicos, esa iglesita que nosotros. Por eso les digo a ustedes, no peleemos con Cristo, hermanos. Dios tiene un plan con todos nosotros. Nadie está aquí por casualidad. Nadie está aquí porque quiere estar. Todos los que estamos aquí para cumplir un propósito divino. Y Dios no te va a dejar tranquilo. Yo simplemente te puedo decir, te he mencionado 2 historias. La primera fue Balaán, que fue un fracaso en la historia de este hombre. La segunda historia, aunque Gedeón respondió, pero también en algún momento de su vida hizo cosas incorrectas. Pero tanto en Balaán, que estaba en el lugar incorrecto, hizo la voluntad de Dios, aún en contra o a favor de su voluntad y en contra de la voluntad de Dios, Dios lo utilizó para cumplir su propósito. Y Gedeón, aunque peleando fue con 300 hombres, pero también cumplió el propósito y fueron derrotados
más de 120,000 hombres. Y yo me pongo a pensar y digo, si con Balaán, ¿cómo es que se dice? Que estaba renuente a hacer la voluntad de Dios, Dios lo usó. Y esto es un principio teológico, esto es un asunto teológico que yo no me quiero meter allí. Como yo en abierta rebeldía contra Dios puedo decir la profecía más linda del Antiguo Testamento. Soberanía de Dios es lo único que puedo decir. Y Gedeón, con todas las peleas que le hizo a Dios y todas las pruebas que les puso para cumplir su misión, también Dios cumplió su propósito en él. Yo me pongo a pensar y digo, ¿y entonces en nosotros qué hará Dios? Yo estoy orando. Y el Espíritu Santo va a actuar. Pero sí les digo algo, Dios cumplirá su propósito en nosotros, querramos o no. ¿Está difícil eso? Pero sí te voy a decir algo, porque los aprecio y los amo. Donde quiera que tú estés, fíjate, si tú no te sientes feliz y hay algo que todavía te falta, es momento de pensar y decirle, Señor, tú eres el dueño mío, tú eres mi Señor. Realmente, ¿qué tú quieres que yo haga? Si ha sido por un asunto de mala interpretación, mala comunicación, si fue un asunto de disgusto o fue un asunto, Señor, de que realmente no entendía lo que tú quieres hacer conmigo, solamente le digo al Espíritu Santo, trata con todos los miembros de Manplacen y sé tú el Señor y que prevalezcas en la vida de ellos. Yo pudiera hacer un llamado en esta tarde. Y muchas veces me pregunto y digo, bueno, ¿qué hago con hacer un llamado? Pero también tengo responsabilidad con Dios. Y yo, si me voy de aquí y no hago este llamado, entonces no lograría nada. Yo pregunto, ¿cuántos están dispuestos a hacer la voluntad de Dios? Yo quiero verlos en pie. Y la pregunta que voy a hacer ahora es un poco más difícil. ¿Estás de acuerdo con la voluntad de Dios para tu vida? Vamos a orar. Señor, en tus manos estamos. De todas las palabras que he dicho en esta tarde, Señor, queremos que sea tu Espíritu Santo que deje sellada y grabada aquellas que nosotros necesitamos para cumplir con tu propósito. Espíritu Santo de Dios, tú eres quien conoces la vida, el corazón y las intenciones de cada uno de tus hijos. Y tú vas a prevalecer, porque tus propósitos se hacen o a favor de nuestra voluntad. Tus propósitos se cumplen muchas veces en contra de nuestra voluntad, pero siempre se van a cumplir porque tú eres Señor en el cielo y también en la tierra. Ponemos el destino de esta iglesia en tus manos y hágase tu voluntad en ella. Ayúdanos, Señor, a mirar más allá de los hermanos que somos. Ayúdanos a mirar a esos 120,000 o esos 15,000 o 20,000 que bien pudieran conocer más de Cristo Jesús. Señor, haz tu obra en medio de los tiempos y hazla prevalecer y que tu iglesia brille en este lugar de Manplacen como un faro donde personas necesitadas, personas desesperadas, vengan aquí a encontrar el auxilio que necesitan. Dirígenos, Señor, durante esta semana, dirígenos durante lo que queda de este año y haz tu voluntad en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga.